Maestro Cuenca, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación nuevamente a este bello espacio que tienen aquí en los capítulos. Lo mismo digo por haberme invitado a conocer tu maravilloso espacio. Bueno, Fuachi, que es increíble. ¿Es casualidad que te llames Cuenca dedicándote a sanar a personas a través del agua? Sí, es muy curioso que hasta el nombre tiene que ver con el agua, pues es territorio que drenado por agua, pues hasta el apellido. Hasta el apellido. Sí, señor. Es muy curioso, sí, ese dato. Qué bien. Y te dedicaste mucho tiempo a la ingeniería, ¿no? Y me imagino que de allí viene algo de esto, pero me encantaría que me cuentes cómo nació este proyecto y Sí, bueno, yo estuve construyendo hasta el 2018 como ingeniero, pues, y yo creo que gracias a que ingeniero que Coche ha podido salir porque eso ha sido una tarea, reparaciones, se daña la plomería, se daña la electricidad, y si no es porque lo resoluciono yo mismo, yo creo que no hubiéramos logrado. Si hubiera tenido que contratar, no hubiéramos logrado llegar a la meta, porque eso ha sido todo un proceso de aprendizaje, pues, con el sistema. Yo entré a Coachí fue cuando vi que esta máquina, con la máquina de energía que yo trabajo, salvó a un amigo mío y fue por teléfono. okay. Cuando yo vi que esta máquina, que había una máquina que curaba a distancia, me pareció que era algo así como del futuro y me pareció el colmo que estaba escondida. Pues una máquina que tiene 30 años creada, pero no se usa por los médicos tradicionales. Yo de hecho la conocí, fue por un médico alternativo en Barbados. Esto era un amigo mío que estaba muriendo de una cirrosis hepática en el 2010, se le había paralizado el hígado, había perdido el habla, se le había soltado el amonio, o sea, le estaba ya más de allá que de acá. Y él, de hecho, del urológico lo mandaron a su casa, porque evidentemente con esta medicina en base a químicos de petróleo es imposible que tú sanes de verdad, que recuperes un órgano. A él, de hecho, lo mandan a su casa y este médico me dice, mira, le podemos mandar las señales por teléfono. Ya que esto es energía, pues viaja a través de una llamada, ustedes van a poner audífonos y el celular en el hígado. Y yo voy a mandar toda la frecuencia de un hígado sano. Él nos dice, si él se duerme, como él estaba muy débil, si él se duerme en los primeros 5 minutos, su amigo se salvó. Y bueno, así fue. A los 3 minutos mi amigo andaba roncando, empieza este médico a brincar y nos dice, celebren, su amigo se salvó. Todavía nosotros un poquito incrédulos, y a la segunda sesión él regresó. Wow. Ahí fue que yo vi que existía esto. Yo como ingeniero dije, ¿cómo es posible que esto existe y esté escondido? Y así fue que yo arranqué con con la idea de Aquachi, de llevar esto a la gente, porque me parecía que a mí tiene más sentido que curar con químicos, curar con energía. Entonces así empezó la idea. Yo inicialmente pensaba, Eva, yo siempre me he dado cuenta que el agua nos lleva a estados mentales de calma. Entonces yo decía, bueno, vamos a poner a pasar a las personas por cosas de agua para relajarlos, y subimos a la máquina. Y lo primero que yo construí fue el tanque de flotación. Yo había tenido la experiencia de flotar en Nueva York y me había parecido que era una cosa maravillosa. Yo, de hecho, cuando llegué de ese viaje, dije, yo voy a construir el tanque, y yo construí mi tanque, yo estaba construyendo mi tanque en la casa. Y un día, juntamente mi hijo estaba hablando con un amigo de lo que significaba la experiencia en el tanque, y él dijo la frase, wow, se te borra el cuerpo y sientes que eres el agua que está ahí. En ese momento yo hice un clic y dije, bueno, si de verdad logramos sentirnos que somos agua, vamos ahora a integrar la energía al agua. Y ahí entonces como que finalmente nace el sistema donde hacemos ahora la aplicación es a través del agua, ya que todas las evidencias científicas es que el agua es lo primero que resuelve la frecuencia. Lo primero que resuelve la frecuencia. Se ha demostrado con todos los estudios que han hecho con frecuencias y diferentes materiales que el material que más rápido reacciona a la energía es el agua. De hecho, crearon una máquina que se llama CIMAScope, donde han demostrado, su eslogan es haz el sonido visible. Ellos inicialmente habían puesto una membrana y después se dieron cuenta que lo que mejor reaccionaba el agua. Actualmente es un recipiente con agua al que pasan frecuencias, ven todo el movimiento de patrones que se genera en la materia. Claro. Lo que se está descubriendo es que la frecuencia, cuando pasa por la materia o el agua, genera lo que es la geometría sagrada, y se empiezan a generar todos estos patrones que vienen de geometría sagrada y que vienen a ser como unos mandalas. Ya, que el doctor japonés hizo estos experimentos también con... Bueno, Emoto trabajó con otro lado. Emoto más bien trabajó con la congelación y microscopio. Okay. Esto que te estaba mencionando antes es lo que llaman cymatics, que es como ya han demostrado que nada más que puedes agarrar una corneta, la corneta de un equipo de música, y en el centro pones agua o cualquier polvo suelto. Ya. Al empezar a pasar frecuencias se empieza todo a armar, que son lo mismo de las famosas líneas de Cialdini, que son las que arman en esto base de cobre cuando le dan con el violín. Lo que se ha demostrado es que la frecuencia genera oro, ¿ven?, en la materia. Ok. Y somos agua. Y somos agua, que es realmente la interfaz. De hecho, Joe Dispenza, él tiene una frase en uno de sus libros donde él dice que
no podemos afectar la materia desde la materia, porque está en una misma frecuencia, que tenemos que buscar una interfase para hacer el trabajo energético. Claro. Él aplica un poquito a la cuántica y él dice que para poder realmente afectar la materia debemos convertirnos más en onda, menos en partícula, para que ahí tome más efecto todo este trabajo energético. Y eso es lo que de alguna manera nosotros logramos en Acuachí, pues. Al estar flotando en agua es muy fácil que tú te sientas como onda dentro del agua y logramos ahí entonces mayor transferencia energética. Agua funciona como un conductor de esa emisión que se está tratando de transmitir al cuerpo para agua. Bueno, el agua, ¿sabes que ese es el material más mágico que tenemos? El agua en estado puro es aislante. O sea, el mejor aislante del mundo es el agua pura. El agua destilada es el mejor aislante, eso no hay manera que pase nada. No importa si cae un rayo ahí. No, pues, el agua destilada es el mejor aislante del mundo, pero en lo que entran minerales, sales, empieza la conductividad iónica. Y ahí es que el agua empieza a transmitir electricidad o energía. Pero lo curioso es que tenemos las dos propiedades, es el único elemento que está en los tres estados a la vez. Es el único elemento en el planeta que cuando se congela se expande. Todos los demás materiales se contraen, y hay un científico que él ha hecho todo, es un químico, él está haciendo todos los estudios, lo que llaman las anomalías del agua. Yo la última vez que lo chequeé, él habrá sido como unos 2 años, él ya llevaba 75 anomalías del agua con respecto a líquidos, a sólidos y a gases. O sea, el agua es un elemento único que funciona bajo sus propias reglas. Único y súper místico, ¿no? Sí, bueno, es el origen de la vida. Pues yo lo que me he dado cuenta con todos estos estudios es que realmente en el agua está la energía de la vida, que es la famosa espiral áurea. O sea, ya desde Rudolf Steiner en 1920 se sabía que el agua tenía un movimiento en espiral. Hay unos experimentos muy interesantes donde un chorro de agua le ponen un campo electromagnético y se arma la espiral visible, y esa espiral que se arma es la espiral perfecta. Entonces yo lo que yo creo, y una de mis hipótesis, es que justamente esa energía que está dentro del agua es la espiral que se activa por nuestra energía. De hecho, cuando ves este experimento, que ves que le aplican al agua una espiral en contrarreloj, que para mí es lo que nosotros realmente somos, parece la claridad de ADN. Entonces ya también Luz Montagnier probó cómo en agua, al irradiar frecuencias, se arma el ADN. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros realmente somos. Somos un campo en contrarreloj, que es el campo que carga. Tiene que ver con la norma de la mano derecha, cuando vamos contrarreloj sacamos energía, entonces somos un campo que tiene el poder de en el agua armar el ADN y manifestar. Pero realmente lo que somos es agua y frecuencias. Totalmente. Nikola Tesla decía que si quieres entender el universo, piensa en términos de frecuencia, energía y vibración. Einstein también tiene una frase donde él dice que todo es vibración. De hecho, Einstein, una de sus frases que a mí me encanta más, es que él dice que la medicina del futuro va a ser la medicina de frecuencias. Tiene todo el sentido. Joe Dispenza acaba de sacar un documental nuevo que se llama Source, donde él hace unas menciones de que estudiaron mujeres con cáncer de útero y se dieron cuenta que todas estas mujeres que estudiaron tenían una variación en la energía cerca del útero. Se dieron cuenta que la mayoría de ellas tenían cáncer de útero, pero había unas que no lo tenían, pero después lo manifestaron. Entonces lo que se está creyendo ahorita es que para mí hay como una bidireccionalidad ahí. La frecuencia arma la materia, pero después la materia como conductor eléctrico arma la frecuencia. Entonces primero se arma una, pero después se queda como una simbiosis. ¿Ok? Entre el órgano y la energía. Qué maravilla. Sí. ¿Cómo definirías Acuachí como proyecto, como empresa, como... Mira, Acuachí es un sistema de transferencia de energía. Eso es lo que nosotros realmente hacemos. Utilizamos el agua como el medio, no solo de aplicación, sino como el medio de transferencia. Y lo que realmente somos es un sistema de transferencia de energía. Tenemos esta máquina alemana y la transferimos a través del agua. Nos basamos, científicamente nos basamos en la conducción iónica, que es ya esto es una ley probada. También nos apoyamos en la ley de Ampère y la ley de Faraday, ya que lo que se estima es que nuestro cuerpo es energía. Cada impulso del corazón es un impulso eléctrico que pasa por nuestros órganos. Eso hace que nuestros órganos, cuando pasa, generan frecuencias de energía. Esas frecuencias son las que después, cuando tú se las aplicas a un órgano, tú reactivas la energía dentro de ese órgano. Entonces, lo que nosotros hacemos en Acuachí es recordarle al órgano su energía, usarla, buscando que estas células del órgano, buscando realmente estructurar el agua a nivel celular. Claro. Para que el agua otra vez recupere su frecuencia y regrese a la armonía. Pues. Recordarle a nuestros átomos cómo vibrar correctamente. Sí, bueno, hay una teoría que habla de los campos morfogenéticos de Rudolf Sheldrake, que yo creo que él es uno de los que más ha experimentado por energía y agua.
Él lo que dice es que cuando estamos en el vientre, que estamos realmente en agua, es un campo morfogenético, lo llama él, que es el que al agua la cambia. Entonces esta agua toma forma de hígado y trabaja como hígado. Esta agua toma forma de riñón y trabaja como riñón. Yo creo que la energía con la que trabajamos nosotros en nuestra máquina es justamente esa energía. Entonces lo que estamos buscando acá es recordarle al cuerpo la energía que lo diferenció, buscando que el cuerpo haga la sanación. Y prácticamente, bueno, voy a tratar de describirlo con mis propias palabras, la experiencia, pero por favor corrígeme sobre la experiencia. Uno, bueno, primero pasa por el jacuzzi, digamos, por el agua caliente, y luego el tanque de flotamiento. Y en ambos casos, uno, sobre todo en el tanque de flotamiento, tiene sales que aumentan como la densidad, y uno justamente, como decía tu hijo, como que el cuerpo desaparece y puedes como de alguna manera sintonizarte con esa agua y tú estás emitiendo unas frecuencias que nos preguntas cómo te quieres sentir o si quieres algo que trabajar, y nos emiten las frecuencias para que uno escucha dentro del agua, que eso me parece interesantísimo, música. A mí me pusiste Wim Hof, ¿de acuerdo? Una delicia poder encontrarme allí 45 minutos, bueno, en ese viaje con el tío Wim, con uno de mis maestros, y bueno, no salí de allí, pero en otra sintonía. En otra frecuencia, pues, realmente. Pues. Sí, nosotros lo que hacemos, bueno, lo que te faltó es que iniciamos con la ducha primero, que es la ducha de limpieza, después sí pasamos a este jacuzzi donde uno juega con la energía. Normalmente en este jacuzzi aplicamos todo lo que son los programas físicos. Esta máquina que nosotros tenemos tiene prácticamente toda la energía de cada órgano, de cada sistema, de la piel, de todo lo que uno quiera trabajar a nivel físico, tenemos ahí un programa. El tercer paso de este tanque de flotación, esta máquina además tiene unos programas, digamos, más mentales y espirituales, bajar el estrés, conexión con el universo, aceptación personal, alegría de la vida, que son los que aplicamos en este ambiente justamente cerrado, oscuro. Y además pedimos que traigan un botellón de agua que se carga con la energía de la sesión. Ese botellón lo van bebiendo los días después de la sesión y entonces se sigue recibiendo la misma energía que se recibió en la sesión, personalizada de acuerdo a cada persona. ¡Qué maravilla! Sí, señores, mágico de verdad. Y lo más bonito que vemos es que en este jacuzzi el agua nos responde, pues logramos interactuar con la energía. Para mí realmente lo que estamos haciendo con esta energía es activando todo esta agua. Esta agua realmente está activa y llega a ser como lo que menciona la Biblia, que el agua antes del diluvio era un agua que sanaba y nos regeneraba solamente de beberla. De hecho, gracias a ese poder fue que Moisés logró abrir el mar, porque el agua respondía a nuestra intención. De hecho, el Kabbalah, que son los que están más claros de todo este poder del agua, ellos dicen que desde que se creó el agua, se creó con el mandato que nos tenía que responder a nuestra intención. Y gracias a eso es que Moisés logra abrir el Mar Rojo cuando tienen que huir. Pues. Entonces el agua, nosotros que en Aqua Chi, una de las cosas mágicas es que el agua responde. Pues. De hecho hay una parte donde yo les enseño a que el agua nos da un sí y un no, y con estas reglas de la kinesiología el agua empieza a responderte a cualquier pregunta que les hago. Interesantísimo. Y bueno, yo salí de ahí delicioso y espero volver pronto. Claro, siempre te esperamos. Muchas gracias. ¿Y has tenido experiencias, aparte de tu amigo, con personas que han hecho? Mira, hemos atendido ya más de 1.600 personas, 1.400 personas ahí y 200 personas más o menos por llamada. Okay. Y hemos ayudado de verdad a gente a sanar de todo. De personas, son lesiones oculares, fracturas, ya hemos curado 8 fracturas en agua. Tenemos, de hecho, varias evidencias en el Instagram de fracturas de tobillo, fracturas de cara, con todas las pruebas. Personas con lesiones de rodilla, manguito rotatorio, con todo ese tipo de lesiones también lo hemos ayudado. Hemos ayudado a personas en proceso de cáncer. Hemos atendido de los dos casos, hemos atendido personas que son muy valientes, las que se atreven a no caer en el sistema médico, y hemos también atendido a personas que sí están haciendo su quimioterapia, y a ambos los hemos ayudado tanto a pasar lo que son las condiciones como también a disminuir los efectos, pues, los famosos efectos secundarios. Pero ha sido mágico, y lo más sabroso es que los efectos los ves de inmediato. Pues yo de hecho le digo a las personas que se ven la cara en el espejo, porque ya cuando salen de la sesión es impresionante cómo cambió la energía, la cara, todo. Es impresionante. Qué radiante. Sí. La dormida, normalmente la primera sesión es mágica. Todo el mundo me reporta al día siguiente que es así como cuando éramos bebés, o como cuando bebé que duerme sólida. Perfecto. Maravilloso. Y
¿Cómo entraste tú en este mundo? Porque siento que tienes muchísimo conocimiento previo a que te haya llegado, bueno, este llamado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, normalmente dicen que los despertares ocurren con unas crisis que nos saca, que nos mueven todo el mundito que creemos que es el mundo inicial, cuando yo creo que nuestro sistema educativo nos hace creer que somos el ego, inicialmente. Vivimos en un sistema que creemos que somos realmente ese animalito y que toda la vida hacia afuera. Normalmente dicen que hay 3 maneras de despertar. La más común normalmente es algo que te sacude por completo. Bueno, como el parto mismo. Exactamente, dicen que un sacudón normalmente donde todo segundito perfecto que manejaba el ego se desmorona y entonces nos damos cuenta que hay algo más allá. Ese fue el caso mío, me pasó algo así que tuve ese, y después fue simplemente observación. Yo siempre he sido como muy observador y uno todo, y cuando yo vi esto de mi amigo de verdad me impresionó, pues, y yo nunca he estado muy de acuerdo con el sistema médico, me parecía muy lógico eso de querer curar con químicos derivados del petróleo, me parece un poquito jalado a los pegas, pero bueno, lograron venderlo y convencer a todo un mundo, muy curioso esa parte, pero entonces, bueno, fue llegando las piezas y fue todo uniéndose. Yo primero pensaba trabajar primero el agua y después todo se unió, pues, esto ahora que es mágico realmente. Qué maravilla. Y bueno, viviste tu experiencia del hielo. ¿Sientes que el hielo te respondió de cierta forma? Muy interesante. Y muy interesante porque son 2 extremos del agua. Te voy a servir un poquito de té. Dale. Si me lo permites, por favor. Muchas gracias. No, claro que sí. Los extremos del agua. El agua... Son los 2 extremos, pues estamos trabajando. Yo trato de llegar a los 35 grados para borrar los sensores térmicos y recrear un poco la parte de cuando estábamos en el vientre, que justamente estábamos bajo esa temperatura y en un ambiente en agua y cerrado, como el que generamos en el tanque. Y ustedes están trabajando por el otro extremo, logrando otros efectos igual de maravillosos, pues. Lo que es maravilloso es que el agua logra diferentes efectos en nuestro cuerpo dependiendo de su temperatura. Eso lo hace realmente mágico. En el lado de ustedes, más bien activamos, buscamos activar metabolismo, se activa circulación, el despertar es un despertar también. Y del lado nuestro más bien buscamos el recrear, pero lo interesantísimo es que estamos utilizando el líquido esencial. Totalmente. Tal cual, sí señor. En las 2 formas, pues. Qué maravilla. Es muy interesante, pues, claro que sí. Me encanta, bueno, yo me considero una persona como muy científica en el sentido de, bueno, mucho de ver para creer, ¿sabes? Todo el tiempo y bueno, como he dicho siempre, el presidente de los escépticos en muchos casos, ¿no? Y siempre como, bueno, buscando qué es lo que consigo que me hace sentido a mí para entender esto. Y bueno, también la vida me enseñó muchas veces a soltar eso para poder sentir y permitirme tener una experiencia. Pero me parece interesantísimo que seas ingeniero, ¿sabes? Como que la base científica pura y hayas podido como comenzar a aplicar esto para ayudar a personas a sanar de maneras, bueno, alternativas, ¿no? Eso está maravilloso. Pero yo creo que lo que viene a nivel mundial es justamente la unión de la ciencia y la espiritualidad. ¿Okay? Lamentablemente, en toda la historia de la humanidad, la espiritualidad se desvió, se volvió religión y se volvió una batalla absurda entre la religión y la ciencia. Inicialmente dominaron las religiones en todo este momento de la Inquisición, donde cualquiera que pensaba diferente, al fuego, lo echábamos al fuego. Las cruzadas. Toda esa parte, la Inquisición, las cruzadas, todo eso, donde todo ese poder femenino que había de conexión con la naturaleza prácticamente lo arrancaba. Y después fue al revés, después fue la ciencia más bien vengándose. Ahora nada que no me puedas demostrar bajo el método científico te lo creo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa batalla, afortunadamente, yo creo que esa batalla ha ido pasando porque ya las religiones están perdiendo ese furor que tenían antes. Yo creo que era el único camino espiritual que había, mientras que ahorita se han abierto cualquier cantidad de técnicas donde la gente se está dando cuenta que el verdadero contacto es hacia arriba, no necesito un interlocutor, no necesito un intérprete, sino millones hacia Dios y como tú quieras expresar que es ese Dios. Pues entonces creo que eso ha sido lo más bonito de todo este despertar de la humanidad. Y una de las cosas básicas es que se tiene que unir la parte científica y la parte espiritual, primero para entender la realidad. Pues lo vemos con la cuántica, vemos como en teoría hay todas unas teorías científicas, Newton,
Einstein, todo esto de la relatividad, pero eso solo explica el mundo macroscópico. Y vemos como hay todo un mundo microscópico de energía que no lo explica la ciencia, que no lo logra entender la ciencia. Entonces tenemos que darnos cuenta que nuestro conocimiento está formado por los dos lados. Claro. No podemos creer que solo desde el lado de razón vamos a entender el mundo, porque esta realidad que vivimos es dual hasta en eso. Tal, si tiene todo lo científico tiene poder, como todo lo espiritual y racional tiene. Uno de los primeros libros que llegó a mí fue el libro rojo de Carl Jung. Okay. Que ese libro muestra justamente eso, por más que todos sus familiares lo escondieron y no sé todo el tiempo porque iban a decir que Carl Jung estaba loco, pero yo creo que vinimos a perder la razón para poder darnos cuenta que existe todo este mundo. Yo lo que me he dado cuenta es que no es perder la razón, sino trascenderla. Exacto. Porque entonces no es que vamos a pasar por locos, sino que vamos a darnos cuenta que la razón es solo la mitad del cuento. Claro. Pero entonces es trascender la razón para entonces lograr llegar a la espiritualidad. Eso lo tenía muy claro Carl Jung. De hecho, él decía que lo primero que teníamos que hacer era destruir el antihéroe que habíamos creado dentro de nosotros, que es el ego. Él dice que la primera batalla era poder destruir ese antihéroe, normalmente que ese antihéroe cumple con todas las normas sociales, pero internamente no tiene valores, no tiene ética, no tiene nada, porque solamente vive hacia afuera. Entonces él decía que el despertar arrancaba en eso coincide con el Kabbalah. Yo creo que para mí eso ha sido también, yo llegué al Kabbalah por Aquachí, y el Kabbalah creo que tiene los que tienen toda la información más clara, donde ellos dicen que esto es una batalla diaria entre nuestra alma y nuestro ego. Okay. Que nosotros somos realmente el alma, pero que estamos insertados en este ser vivo que tiene una conciencia de animalito. Y que ese animalito tenemos que dominar. Porque si dejamos que él mande, la vida es un desastre. Ese animalito todo el mundo le hizo algo, ese animalito todo no le molesta, no le gustará ahora. Él vive justamente como lo expresa Cartole, él vive en el futuro y en el pasado para sacarnos todo el tiempo de la hora. Entonces es ese control, pues es una batalla entre la luz y la oscuridad que está dentro de nosotros. Claro. Entonces yo creo que todo eso nos ha ido llevando, pues, sí, a aplicarlo. Y fue así tal cual. Yo llegué al Kabbalah, curiosamente, y después me di cuenta que no solo explican lo del agua, son los que están muy claros. Ellos hablan justamente de que ellos hacen lo que se llaman el migme, son unas inmersiones en unas bañeras que ellos llenan de agua viva. Para ellos el agua viva es agua de lluvia o agua de manantial. Lo que se ha demostrado cuánticamente es que el agua de manantial y el agua de lluvia está activada, se generan unos dominios coherentes cuánticos gracias a los campos electromagnéticos tanto del planeta como de la atmósfera. Y ellos lo que hacen es que se sumergen en estas aguas. Ellos dicen que cuando nos sumergimos en agua logramos varias cosas. Unas que nos purificamos, física, mental y espiritualmente. Otras que sacamos las fuerzas de la muerte de nuestro cuerpo y nos llenamos de energía de la vida. Ellos dicen además que nuestro cuerpo se hizo en agua y que tenemos la capacidad de regenerarnos en el agua. Y lo más bonito, ellos dicen que subimos un estatus espiritual. Al tú meterte en agua o salir, sales a un nivel más elevado del agua. De hecho, las conversiones a los judíos son en agua. Y los nombramientos a los sacerdotes también. Entonces es utilizar ese poder transformador que está en el agua para el Kabbalah es amor y compasión. De hecho, una de las cosas muy interesantes que ellos dicen que nuestro cuerpo está diseñado para luchar contra todo lo que sea externo a él. Normalmente todo eso pasa con todo lo que son las enfermedades, pero que hay un caso extremo donde el cuerpo no lo hace, que es cuando la mujer está en estado. Yeah. Cuando la mujer está en estado, tiene un ser adentro que está viviendo de ella, comiendo de ella. O sea, si lo ponemos a ver desde ese punto de vista, sería como el parásito mayor. Pero como está cubierto en agua, el cuerpo no lo ve como algo negativo, porque el agua borra la negatividad. Entonces ellos dicen que gracias al líquido amniótico, ese bebé está protegido por completo de la negatividad. Cuando estamos en agua logramos ese efecto, que es lo mismo que logramos con el Cold Plus. Exacto. Y con Aquachip. Por supuesto. Sí, y hablando del tema del ego, para mí, o sea, uno de los mayores neutralizadores del ego que existe es justamente el agua fría, o sea, porque ahí no hay manera de engañar a nada, ni a nadie, ni de fingir nada. Bueno, el agua en todo su sentido, fíjate los furos, los japoneses tienen estos baños de agua súper calientes, llegan hasta 40 grados. Yo he tratado de recrear el aguachí con mi hijo y no lo he podido. No hemos podido llegar a los 40. Nivel trinchera. Pero ellos se meten 40 grados y ellos dicen que solamente con tu estar en agua se calla la red. Entonces ellos se revisan todo el día de que esté solamente entrando el agua. Yo creo que una de las cosas que también yo he ido como descubriendo,
Nosotros dependemos mucho de la hormona que está en nuestro cuerpo. Nosotros a las 4 de la mañana empezamos a segregar serotonina, nos volvemos lógicos y espirituales. Se activa todo este animalito, el ego, la lógica, razón, todo tiene sentido, pero ese ciclo debería parar a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, cuando se va la luz azul, nosotros deberíamos empezar a segregar melatonina, y ya está demostrado también que cuando nuestras células hacen sinapsis con melatonina, se conectan por el ADN, nos volvemos conciencia universal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deberíamos darle como la vuelta, estar todo el día, de hecho, desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde en un mundo lógico, pero deberíamos entre las 6 de la tarde y las 4 de la mañana estar en la parte espiritual, pero conscientes. El problema es que tenemos un sistema donde tenemos luz azul en todo. Tenemos luz azul en los celulares, en las computadoras, en la casa. Entonces no segregamos melatonina sino durmiendo. Y entonces no le estamos dando chance a que el espíritu nos hable inconscientemente. Normalmente el espíritu nos habla en estos sueños que uno se levanta al día siguiente y dice, wow, solucioné todo. Pero cuando lo queremos volver lógico se nos borra el archivo. Porque el espíritu no nos habla en lógica. Entonces nuestro cerebro solamente procesa cosas lógicas. Todo lo que es ilógico lo tengo que borrar, porque eso no tiene explicación. Entonces, para mí depende de la hormona donde estemos, tenemos que tratar en las tardes de darle, hacer actividades donde callemos un poquito a la mente, callemos un poquito al ego, pero conscientemente, que es lo que se logra con la meditación, lo que se logra con todo este tipo de cosas, para entonces poder equilibrar y dominar a ese animalito. Claro, qué interesante. Qué bueno entonces que aquí practicamos los ejercicios de respiración y la exposición al frío justamente en las tardes. Y 5:30 comienza la respiración y a las 6 de la tarde la inmersión en hielo y bueno. Por eso justamente es que a las 4 de la mañana es la mejor hora para meditar, porque es cuando agarramos el cerebro despertando también. Pero sin duda que la hora de ustedes es la propia porque es la hora donde pasamos a ese lado de espiritualidad. Exacto. Y en la mañana se acostumbra a practicar ese yoga, por lo menos en la tradición de la India. Esa hora se le llama Brahma Murta, que es justamente como hay unos ciclos de 45 minutos que coincidencialmente tienen que ver con los ciclos REM y bueno, cuando llegas a 2 ciclos antes de que amanezca es como la hora ideal. Es las 4 de la mañana, o sea. Y el Qigong también te habla de que ese medio arranque en la mañana también es muy poderoso. Pues de hecho te dice que después de las 10 ya no debes hacerlo porque hay como demasiada energía ya. Totalmente. Y se siente cuando practicas después de las 10 de la mañana, se siente una sobreenergía. Sí, demasiada y bueno. Pero bueno, yo siempre recomiendo, por lo menos si no lo estás haciendo, hazlo y bueno, el día siguiente trata de hacerlo temprano. Claro. Pero bueno, y mejor hacerlo que no hacer. Así es, la intención es lo que más vale. Totalmente, para justamente cumplir con el hábito y construirlo, ¿no? Que muchas veces nos encontramos con la excusa, por lo menos en mi caso, ya pasó el mediodía, no voy a hacer. Pero ese es el ego buscando excusas. Totalmente. Yo siempre digo que cuando nuestra mente nos da una excusa para algo, es porque ya nosotros sabemos que está mal. Pero la mente puede conseguir cualquiera. Porque si algo tiene la lógica es eso. Yo te puedo dar un argumento lógico para defenderte los dos lados de la historia. Totalmente. La otra. Y yo digo que antes había ética, entonces la lógica la frenaba la ética. Una cosa que no era ética ni siquiera se pensaba lógica. Pero lamentablemente en este mundo ahorita eso como que se ha soltado mucho, entonces que algo sea lógico no significa nada. Porque yo puedo forzar la lógica para mi interés como quiera. Todo, para muestra a los políticos, ¿no? Bueno, totalmente, sí. Yo creo que eso es parte de este despertar de la humanidad, que salgamos de estos sistemas políticos. El sistema político, los políticos son ego, son separadores, pues son personas que, de hecho, es lo que hace un partido político, es separar. Y es parte de este trabajo de la mente y del ego, pues yo creo que dentro de este despertar de la humanidad, sí, yo creo que es un paso que viene, es salir de estos sistemas políticos. Antes también el político se generaba en teoría con una cultura de servidor público, entonces ya era otra cosa, pues. Claro. Sí. Ahora servirse del público, entonces no es tan bonito, es otra. Tratando de, sí, más como por la industria del rockstarismo, por llamarlo de alguna manera, y del consumismo y bueno, la popularidad y otras cosas que tienen que ver con justamente ser como el último de la cadena, ¿no? El que está allí como para
apoyar y no el primero que está arriba para mandar. Sí, bueno, y todo entonces tiene un fin político. Lamentablemente, si eres político, entonces todo lo vas a hacer buscando un fin político, que es un fin al final que te beneficia a ti. Entonces yo creo que todo... Además que cuando llegan a las posiciones de poder, para llegar ahí tienes que haber recibido muchísimo dinero de cuántas personas. Entonces llegas comprometido también. Yo creo que uno de los grandes problemas de los políticos es eso. Cuando llegan realmente a un puesto de poder, tienen ya demasiados compromisos. Entonces no pueden actuar de verdad de acuerdo a sus principios, sino... Y más por lo menos en Estados Unidos, que es el país que legalizó la corrupción, donde el lobby es legal. O sea, completamente. Es muy cómico, pues. Entonces, ellos viendo que eso era un fenómeno, lo legalizaron. Claro. Entonces, ahorita ha sido muy interesante que salió, de hecho, un lobista, son dos hermanos, una médico y un lobista de la farma, exponiendo todo lo que ha sido Big Pharma y wow, de verdad que es increíble la manipulación, todo este cuento loco de esta industria, ¿no? Claro. Bueno, para mayor evidencia de todos estos últimos años de el virus con mayor mercadeo en la historia del virus. Así es, sí señor. La pandemia, como se dice. ¿Cómo es? La pandemia. Wow. Buen nombre. Y bueno, eso que hayan hecho un ensayo en Nueva York, hicieron un congreso donde vamos a ver cómo se manejaría una pandemia si viene en el futuro. Fue muy revelador. ¿Eso sucedió antes? Ellos en octubre de 2019 hicieron una conferencia en Nueva York donde estuvo Bill Gates y toda esta gente y fue previendo cómo se iba a manejar una crisis en caso de una pandemia. Cambiaron, no dijeron que era China, dijeron que era algo que se iba a salir de Brasil, pero lo interesante fue que no solo hablaran de cómo trabajar la pandemia, sino cómo vamos a trabajar a los que no nos crean. ¿Cómo los vamos a trabajar como conspiradores? Que yo creo que ese es uno de los términos más increíbles como lo han manipulado. Toda persona que se da cuenta que existe una conspiración es un conspirador. Sí. No, ya va, el conspirador es el que creó la conspiración, no el que se da cuenta que existe. Pero entonces cualquier persona que denuncia cualquier cosa de esta es un conspirador. No, ya va, yo soy un denunciante. Pero lo han manipulado, pues. Entonces, pero sí, ellos hicieron su ensayo antes de la pandemia, pues en octubre. Qué interesante, porque volviendo un poco a Jung, ¿no? Como tú señalas, al final te estás señalando tú con los demás dedos, ¿no? Como el político que dice, es que los corruptos, y chequearlo. Cuando hay un político que habla de los corruptos, chequearle sus cuentas de banco. Así es, ¿sabes? Porque hay algo por ahí en el inconsciente hablando muy interesantemente. Pero fíjate que Carl Jung, su despertar, él ocurre, su pueblo había una enfermedad y estaba casi todo su pueblo enfermo. Y él en un sueño le dicen que saque un brebaje de una frutilla. Él le hace caso al sueño, genera y de hecho cura a la gente. Y ahí es donde se da cuenta del poder del mundo de los sueños, del poder del mundo nacional. Pero su despertar fue también retando un poquito de la parte de la salud, pues, porque él se dio cuenta de que le llegó el mensaje, fue así. Claro, qué maravilla. Cuando llegamos al mundo de las posibilidades, como decir. Totalmente. Y bueno, hay una frase de Rumi que a mí me gusta mucho que dice, la herida es el lugar por donde la luz entra a ti. Entonces, bueno, como decías con tu historia, para mí, la mía ciertamente fue así. Y bueno, en muchos casos de estas herramientas que hemos conseguido, parece, en la de Wim seguramente fue así, con el tema con su esposa, etcétera. Así que bueno, la vida está allí siempre como para regalarnos estos momentos. Bueno, la crisis, fíjate que en China, crisis es oportunidad o crisis. Entonces, todos esos momentos que nos sacuden generan un cambio. Hay dos opciones normalmente. Si estamos en EDO, normalmente somos reactivos. Entonces, no sacamos provecho, sino solamente reaccionamos a la situación y cada vez la vamos como empeorando, se genera ese efecto de bola de nieve. Mientras que cuando logramos ser proactivos, le sacamos beneficio hasta el peor de los eventos, pues. Porque el peor de los eventos sin duda significa un cambio y si lo aprovechamos, siempre podemos aprovecharlo para quedar mejor de donde estamos. Claro. Cuando logramos ser proactivos pues, en el evento. Qué bonito. Sí, tengo entendido que crisis médicamente literalmente significa como una intersección, una Y. Entonces, o el paciente se deteriora o mejora. Una oportunidad. Exactamente. De hecho, yo lo que más o menos viendo a las personas que hemos atendido, para mí la enfermedad es del ego. O sea, de hecho, ya Dr. Hammer, con toda esta medicina germánica, ya nos han relacionado qué emoción daña qué órgano. Ok. ¿Ok?
no es tanto la emoción, sino el problema es el sufrimiento. Claro. Porque la emoción sí está bien sentirla, pero el problema es cuando a nuestro ego le encanta engancharnos, y engancharnos y engancharnos. ¿Qué es lo que yo más o menos he determinado esto? Cuando nosotros entramos en estas emociones repetitivas, es como que hagamos este órgano y lo ponemos ahí reggaetón. Llega un momento que esas ondas que le estamos mandando hacen que sus células pierdan su frecuencia. Se les olvida su música. Justamente cuando nosotros logramos de alguna manera recordarles cuál es su música, esas células recuerdan cuál es justamente su energía, cuál es la base de la sanación. Él tenía muy claro qué emoción dañaba qué órgano. Entonces, justamente para mí, cuando se presenta la enfermedad, yo de hecho, él es muy fuerte, como él explica todo, yo de hecho se lo leo a las personas y le digo, mira, esto no me tiene ni que responder porque normalmente es algo que sacude a la persona con lo que le dice, pero es tan interesante por lo menos con el cáncer de mama, fíjate, si la mujer es derecha, las relaciones normalmente y los problemas con la pareja generan cáncer en el seno derecho. Si la mujer es zurda, se cambian los senos. Y los problemas con la madre, con los hijos o con la casa son el seno izquierdo. Pero dependen hasta de la mano diestra. O sea, no solo dependen de la emoción, sino dependen de pase a cada persona cuál es el lado que tiene más poder. Qué interesante. Entonces, Mi madre es zurda y sobreviviente y empezó por el seno izquierdo. el seno izquierdo, bueno, normalmente el seno izquierdo son problemas con la pareja o con socios. Yo no. Totalmente. Bueno, esos son los problemas que generan. Entonces, Wow. yo qué es lo que me he dado cuenta, es como que es una batalla del ego. El ego entra en esa emoción. Si la persona logra trascender esa emoción, y la cosa es que tienes que callar el ego, te curas, Claro. sales de la curación. Pero si te quedas ahí en la emoción, gana el ego. Claro. De hecho, es muy interesante cuando lo ves también con las personas. Pues cuando esas personas que sí logran ese trabajo emocional, la mayoría de las veces son las personas que logran. Muchas veces ves que gana el ego, pues. Y es lamentable. Pues. De hecho, es muy interesante. El Kabbalah también te lo dice, por lo menos el esófago. El esófago en el templo de Kabbalah son unas letras. Y ellos dicen que cuando nuestro ego se engrandece, la última letra crece y se transforma y se convierte en Satán. Entonces, normalmente nuestro esófago es el donde tenemos el mayor poder de hacer daño. Si de hecho vemos normalmente cuando entramos en un proceso de reacción, el que hace daño es la voz cuando uno es capaz de con palabras decir cualquier barbaridad. Entonces ellos dicen y todo que cabalísticamente es porque crece la letra, se transforma en Satán y transformamos nuestro esófago. Normalmente esas personas que les molesta mucho, que se quedan mucho, tienden a sufrir enfermedades de esófago y de garganta. Ya. Entonces yo creo que es eso, si tú logras de verdad convencer ganarle a tu ego, te curas. No. Pero la batalla inicial está en la emoción. Claro. Totalmente. Y bueno, tú lo sientes cuando las personas están cargadas, lo dicen tal cual, y cuando sueltan. Rico lo dicen también. Hoy siento que solté un montón de cosas, sobre todo por lo menos aquí en Prana después del ejercicio de respiración. Me imagino que sucede mucho también en el tanque de flotamiento. O sea, sí ven, yo sentía al salir, me sentía ligerito, pero una pluma. Bueno, para mí una de las cosas que nosotros logramos, como equilibramos la temperatura, como borramos el cuerpo, yo creo que en esa borrada del cuerpo se va todo. Se va el cuerpo y todas esas cargas. Claro. Cuando entonces tú vuelves a armar el cuerpo después, se arma un cuerpo ya sin todo eso. Claro. De hecho, el Kabbalah, otra de las cosas que te explica también, ellos dicen que todo el karma está en el cuerpo. El karma no lo carga el alma. Y ellos dicen que nosotros justamente nacemos a esa hora y ese día para que ese cuerpo venga con todo ese equipaje. Ok. Pero no somos nosotros. Claro. Entonces, de esa manera, como que uno ve en tercera persona y es más fácil luchar contra todas esas cosas que hace ese animalito cada vez que lo veamos suelto. Claro. Pero ya entonces uno lo ve como que ese no soy yo. Para mí eso es realmente la iluminación, cuando te das cuenta de que ya va, ese no soy yo. Es increíble, esos momentos son preciosos y bueno, creo que existen hoy en día muchísimas herramientas, muchísimas personas como tú, de alguna manera ayudándonos a ponerle luces o de gato a ese camino para ir caminando en ese sendero de, bueno, conocer nuestra verdadera naturaleza. Sí, vivir hacia adentro, porque es cuando cambia todo, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta que la vida de verdad es una superación hacia ti mismo, ser cada día mejor. Totalmente. Y saber que ese animalito va a tratar todos los días, pero va a poder luchar por traer. Claro.
Para mí, una de las cosas que logramos también en Aquachi es darle energía al alma. Sí, yo creo que lo más bonito es que cuando le damos energía al alma, el alma toma el control, que es lo mismo que pasa con la alimentación. Cuando nos alimentamos en base al cuerpo, gana el cuerpo, entonces el cuerpo nos decide cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos mal. Mientras que cuando le damos energía al alma, comemos más bien estas cosas que son energía, cambia todo, pues, porque entonces el alma es la que decide, no, aquí estamos bien. Claro, sí, solamente. Sí, cuando tomas alimentos de alta frecuencia, brotes, células que están vivas, reproduciéndose, maravilloso. Bueno, frutas y vegetales, yo creo que ahí está la clave de alimentación, realmente cuando queremos buscar energía está ahí. O sea, la fruta y el vegetal la planta toma agua durante toda su vida y la lleva a su órgano reproductivo, que es lo que nos comemos. Ahí está lo mejor de cada quien. Claro. Entonces estás comiendo la mejor agua que procesó esa planta durante toda su existencia. Claro. Eso es vida pura, puerta. Vida pura. Sí, señor. Y lo mismo son nuestros seres humanos, ¿no? Somos como lo mejor que pudimos hacer con esta... Bueno, tenemos una máquina que ella normalmente, cuando la dejamos en paz, ella trabaja perfecto. Claro. El problema es cuando la intoxicamos, cuando le metemos, bueno, primero esas loqueras, esas vacunas que le meten a los niños. Coño, en Estados Unidos ya están pasando de 30 y pico vacunas que le meten a los niños cuando nacen. Después esta alimentación, que también lamentablemente también ha sido manipulada, pues sí. Nos metieron un cuento de esa famosa pirámide alimenticia de 1970, donde decían que la base de alimentación era carbohidratos, harinas y azúcares, que ahí es donde estaba la energía. Entonces, coño, mientras te estás comiendo, además entonces cuando te sientes un poquito más bajo y te metes un químico. Entonces estamos de verdad, yo creo que mucho está haciendo esta máquina perfecta con toda esa carga química y todo eso, seguir trabajando, ¿no? Seguir operando. Y además un mundo con cada vez más estrés, pues. Como dice Mario Alonso Puig, cuando entramos en estrés, nuestro cuerpo se paraliza. Claro. Entonces las mismas células no trabajan igual porque están todas en ese mismo estrés. Claro, totalmente. Una consulta. ¿Qué tipo de agua uno debe consumir? ¿Agua mineral o de manantial? Agua mineral. Es un agua que está cargada, está llena de vida. Claro. De hecho, en la misma Biblia lo dice, la misma Biblia dice que el agua antes del diluvio sanaba y regeneraba. Por eso es que los personajes antes de Noé vivieron 600, 700, 800 hasta 900 años. La misma Biblia dice que cuando el agua cesó en el diluvio para acabar con la humanidad, perdió ese poder sanador. De hecho, los patriarcas después de Noé trataron de devolver el agua al estado antediluviano. Abraham trató con las manos de inyectarle fuerza de depuración. Su hijo Isaac se dio cuenta que en los pozos el agua de manantial sigue viva. Después Enrico de Giudici, que es científico cuántico, él demostró también que el agua mineral o de manantial tiene activados unos dominios coherentes cuánticos, que él dice que se activan gracias al campo electromagnético del planeta cuando el agua es subterránea. Entonces, lo mejor que podemos beber es agua mineral o de manantial. ¿Mineral te refieres a botellas de agua? La bola que compras mineral en cualquier lado, hay un sitio en Los Palos Grandes que me comentaron que ellos tienen un pozo. Ok. Entonces están sacando el agua del pozo y la están potabilizando. Esa sería tremenda opción. Yo por lo menos uso agua senda, que me parece que es la que tiene el mejor relación precio-valor. Porque, bueno, te vale $5, 25 litros de agua mineral o de manantial. Mineral, qué maravilla. Sí. Lo mejor que podemos beber es esa porque es un agua igual. Se recomienda antes de beber el agua batirla. Porque la activas el mismo ese secreto que hacían las abuelas antes con el agua hervida. Cuando tú bates el agua y la trasiegas varias veces y ella vuelve a agarrar vida, e intencionarla también. Ya. También hay un científico que ya demostró que solo con la intención podemos lograr cambios en el agua y en nuestro cuerpo, con Petrocop. Entonces, el Kabbalah también nos dice cada vez que vayamos a beber agua, pedir, no cansarnos de pedir antes de beberla y beberla con esa intención. Claro. De hecho, el agua responde, una de las cosas que me parece más mágico, cuando uno llega, ahorita que el agua a veces huele, que llega esa agua con olores y con olores, háblales, tú le hablas. Tú dices, estos olores no son tuyos, estos colores no son tuyos, y es increíble cómo el agua reacciona solamente a esa extensión del pensamiento. Wow. Yo se lo digo a la gente me ve así como que lo creen, pero cuando lo hacen se dan cuenta que funciona. Claro. Sí, señor. Muchas cosas. Tenemos mucho poder en el agua. Pues de hecho, yo recomiendo cuando le vas a hablar a tu cuerpo, háblale al agua. Al agua de tu cuerpo. Si te duele el codo,
todavía no hay ninguna demostración científica que tengamos poder sobre la materia. Okay. Pero sí hay demostraciones que tenemos poder sobre el agua. Okay. Entonces, cuando vamos a hablar de agua de mi codo, quítase este dolor, agarra flexibilidad, es al agua que tenemos. De hecho, se dice que toda esta costumbre de bendecir los alimentos es al agua de los alimentos la que está realmente activando con esa oración. Ya. Que eso es lo que nos demostró Emoto, pues que te había mencionado antes. Emoto demostró cómo con la oración el agua cuando cristaliza genera cristales. La base de sus estudios son más basados en la cristalización como un copo de nieve. Y justamente lo que hacía era ponía agua de diferentes intenciones y él congelaba. Okay. Cuando él sacaba el agua del congelador, el agua enfriaba y empezaba a generar cristales como los copos de nieve. Okay. Ahí fue donde él vio de una manera gráfica que los copos que generaban cada tipo de intención eran similares siempre. Lo que demostraba que ese patrón de intención que se le puso generaba resultados. Claro, y se pueden ver los dibujos como son más armónicos y... Sí, bueno, también él probó todo emociones negativas y el agua se tranca. Pues él leyó Hitler y el agua se trancaba. Te odio, se tranca el agua. Cuando dice amor, el agua es un cristal espectacular. De hecho, el cristal más bonito que él consiguió es el resultado de 2 palabras, que es amor y gratitud. Yeah. Que viene a ser para mí el amor incondicional. Okay. Esos son los pilares del amor incondicional, amar y agradecer al otro. Entonces, justamente se está demostrando con el agua que el amor es la emoción más poderosa. Qué bonito, Luis Alberto. Ok, ahora como ingeniero, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo solo escribirle la palabra amor a un botellón la hace más armónica? No, mira, todo lo del agua escapa a la razón. De hecho, el mikve, que como te decía yo, que es uno de estos principios cabalísticos principales, ellos dicen que estos son parte de los que se llaman preceptos, no me acuerdo exactamente cuál es la palabra de ellos, pero son preceptos que escapan a la razón. Yeah. No hay explicación lógica para lo que tú vas a lograr en el lago, como igual sucede con cold plunge, con Paradise. Tú te metes en agua y no hay explicación a que tú vas a salir con esa vitalidad, con ese empuje, con esa activación de haberte metido 3 minutos en un agua, pues. Pero es así. Entonces, justamente yo creo que uno a mí me impresiona de las curiosidades que tenemos con Aqua Chi es que la gente se le olvida lo que logramos en Aqua Chi porque no es loco. Yeah. Entonces, yo sí me doy cuenta que nuestros clientes, digamos, más, son personas que ya están en un despertar, que ya el ego habla poco, entonces se recuerdan siempre. Pero yo creo que una de las cosas que tenemos es eso, como no somos algo lógico, porque no es lógico que tú vayas a algo que te cure, Nada lógico. y que además no sientas nada, porque nos han acostumbrado a que la salud viene como un pinchazo, que tiene que doler para que te cures. Entonces, es muy curioso, yo creo que se les olvida. Claro. Entonces es muy cómico que se me había olvidado y entonces vienen y regresan, pero yo creo que es parte de eso. Son cosas que escapan a la razón. Y nuestra mente, como nos lo demuestra todo el tiempo con todos estos efectos visuales, ella solo procesa cosas lógicas. De hecho, nuestra mente nos altera hasta lo que ven nuestros ojos, lo que perciben los ojos, para que el cuadro tenga sentido. Que lo hemos visto en muchos efectos visuales donde nos vuelve cuadrado, le cambia de color, porque tenía que ser una tabla de ajedrez. Entonces, tenía que ser negro, así fuera blanco. Lo loco ese, pues. Entonces, yo creo que es nos engaña, yo digo que nuestra mente nos engaña todos los días 2 veces con el amanecer y el atardecer, que nos hace creer que el sol es inmenso y eso es un efecto visual. Por eso que cuando uno los toma con las cámaras, eso sale chiquitico. Porque eso es simplemente un efecto de cercanía que quiere generar nuestra mente con el horizonte. Claro. De hecho, es muy interesante cuando logras ver un amanecer, un atardecer con un horizonte corto, porque ahí sí se ve inmenso. Ahí sí lo que crece el sol es como 4 veces lo normal. A mí una vez me pasó que iba a hacer una subida manejando, tenía un horizonte corto, inmediatamente salí y vi como el sol frente a mis ojos se volvió chiquitico de inmediato. Entonces, es mágico como ver cómo nuestra mente nos engaña con lógica. Claro. Qué interesante, ¿verdad? Y desde el 2018 decidiste como ya dejar de construir, digamos, estructuras físicas. Pero los decidieron. Se trancó aquí todo lo que fue el sistema de construcción. Aquí uno de los planes fue destruir a las empresas constructoras. Aquí hubo como una intención manifiesta y de hecho sigue, pues no hay crédito bancario, no hay manera de construir, tenemos un mercado secundario en el suelo, nada vale lo que vale construirlo, entonces toda esa construcción se paró. Afortunadamente ya yo venía trabajando con esto, entonces fue como un complemento. De hecho, lo de Amigos fue en 2010, yo después, digamos, con las máquinas como el 2016, 2017,
Yo estuve fuera en el 2018 Ok. montando un proyecto también que tenía que ver con el agua y la energía en California. Regresé en el 2019 y ahí fue que realmente empezamos a atender, digamos, ya diariamente personas en Apoachí, y desde ahí es que tenemos las 1.600 personas atendidas pues, del 2019. Qué maravilla. Pero yo cuando llegué a esta máquina fue en el 2010, que fue cuando llegó. Y dije, wow, ¿cómo es posible que existe una máquina que cure a distancia? Me parecía algo así como totalmente del futuro. Bueno. Claro. 2019, justo a tiempo. En el 2019 y arrancamos con la pandemia. De hecho, era muy curioso, nosotros con 3 sesiones telefónicas borrábamos los diagnósticos del COVID. Con 3, porque es decir, yo siempre les digo que agarren 4, pero la cuarta nunca la usaba, porque cuando la llevaba bien, no, ya estoy bien, ya el diagnóstico me dio negativo, ya no. Imagínate. Con solo 3 llamadas telefónicas las hacíamos diarias. Pues claro. Muchas teorías con respecto a ese virus, ¿no? Pareciera que el tema de la creación en el laboratorio es como, para mí, una de las más lógicas. Luc Montagnier dice que ese virus tuvo 5 manipulaciones genéticas en laboratorio y que una de ellas fue que le incluyeron el HIV. Por eso es que es un virus que muta mucho, pero fue un virus manipulado. Pues. ¿Qué? Yo creo, creo que eso fue un virus, eso lamentablemente fue un plan maligno para acabar con la población mayor. O sea, tenemos lamentablemente, no tanto aquí en Venezuela, pero sí Europa y Estados Unidos, son una serie de personas que trabajaron durante toda su vida por un sueño de que iban a llegar y que se iban a retirar y que iban a ser mantenidos por un gobierno, que iban a ser mantenidos, y lamentablemente no hay dinero para eso. Entonces yo creo que fue un plan destinado justamente a eliminar a la población mayor. Pues ese virus lo que hacía era reforzaba cualquier enfermedad que tú tenías. Entonces lo que hacía era cada quien se iba por hipertensión, donde adolecía. Pero yo sí creo que fue una cosa manipulada, y lo que sí fue más manipulado fue esa vacuna. Si tú en 40 años no has podido crear una vacuna para el SIDA, me vas a decir que creaste en 6 meses 8. Claro, totalmente. Entonces yo sí creo que fue un plan, para mí fue lo que dicen los conspiradores, fue un reseteo. Lograron resetear la economía a nivel mundial, destruyeron al pequeño. Fue un plan donde era clarísimo cómo en Estados Unidos por lo menos los grandes estaban abiertos, pero el pequeño no podía abrir. Claro. Entonces tú sí tenías las mega tiendas abiertas, todo, pero el pequeñito se abría y lo llegaban a cerrar, como también pasó aquí. Pues yo dije que fue un momento tan loco donde nos quitaron el derecho al trabajo y a la circulación. Increíble. Y nadie pues reclamaba, pero aquí llegó un momento que hasta te prohibían rodar por la ciudad, se prohibían trabajar, venía un policía a prohibirte que estabas trabajando, era una cosa como dantesca, pues. Totalmente. Sí, yo sí creo que fue un gran plan y lograron, yo creo que ellos tenían 2 metas. Una meta era destruir la economía y la segunda era digitalizarnos. O sea, yo creo que lo lograron hasta que los colegios fueran online y metieron a los niños en ese mundo digital donde es muy fácil manipular. Más cuando manejas tus censuras como nunca. La censura que existe ahorita en la media nunca ha existido, donde lo que no me interesa lo borro. Entonces, nos metieron a todos en un camino donde es muy fácil manipular a través de un celular. Muy curioso que ayer nos estábamos dando cuenta de que el celular es una distracción, pero viéndole los 2 sentidos a la palabra distracción. Distracción por un lado es que te distraen, pero por otro lado es que hace que pierdas la atención. Claro. Entonces con el celular no es muy difícil que te logremos mantener la atención, porque simplemente con verlo logramos ver cualquier cosa que nos distrae. Bueno, distraídos y distraídos. Sí, entonces tienen la distracción, y yo me he dado cuenta ayer, dije, que bueno, la palabra da para los dos lados. Porque te distrae en teoría de que estás pasando el tiempo, pero la verdad que estás perdiendo el tiempo. Claro, absolutamente. Y con Instagram es muy curioso, por más que es el único medio, digamos, de opimar aquí en Venezuela. Sí, una herramienta importante de comunicación y de promoción, ¿no? Bueno, la publicidad, que aquí es lo que se mueve, pero es muy curioso cuando antes, yo creo que el control remoto se inventó para no ver propagandas. En lo que tú estabas viendo televisión y venía propaganda, cambiaron. ¡Tac! Y no te importaba no seguir viendo el programa, pero no veías, pues ahora nos sentamos a ver propaganda. Increíble. Y de hecho, no sé, leí unos estudios por ahí que mi generación, como que los millennials, buscábamos como apagar todo lo que sea que nos traqueara para evitar que nos publicitaran cosas según nuestros intereses, según lo que buscamos. O sea, a mí no me... Manténme mi privacidad y no me estés invadiendo.
la generación pareciera Z más adelante, no, traquéame todo lo que tú quieras para que me publicites cosas que me gustan. Sí, bueno, lo que es una manipulación tremenda, ¿no? O sea, de hecho, una de las cosas yo creo que más graves es la inmediatez. Coño, es muy difícil ahorita cuando te reúnes con gente joven y lograr tener conversaciones de más de 3 minutos. Inmediatamente el celular le brinca, le está llamando, entonces, a eso yo creo que es lo más grave. A los niños, coño, a un niño chiquito tú le das un celular a una pantalla y pierden el 3D. De hecho, se habla de que a estos niños pequeños cuando le meten estas pantallas les están hasta afectando cerebralmente todas las funciones, pues, y es muy curioso como tienen a todo el mundo además dormido en posición de derrota. Sí. Porque cuando vemos un celular agarramos las posiciones de derrota también, ¿no? No es lo contrario de estar... Totalmente. Creo que hasta eso se logra ahí, pues. Claro. Sí, no me acuerdo quién decía, un comediante, que si llegaran los aliens hoy en día y preguntaran quién es Dios, el teléfono. A todos estamos ahí, ¿verdad? Mirando ahí, alabando ahí, ¿verdad? Sí, sí, no, todo. Alabando por ahí, todo. Y es muy fácil manipular por ahí, pues te dan la versión que quieren y es muy difícil. Ahorita justamente el gran trabajo es discernir tanta información de poder ver qué es realmente verdad, que sí, yo creo que sí hay algo que molesta eso, ¿no? Yo entiendo esas mentalidades de publicar algo falso, cuál debe ser el disfrute de esto. O de verdad que qué molesto es, coño, conseguir una información interesante, no, pero tengo que verificarla. Claro, totalmente. Yo creo que para mí el mayor invento de la humanidad era el Internet, porque hemos puesto el conocimiento humano a manos de todos, pero ahora lo destruimos con esta desinformación, esta cosa donde, coño, destruimos el mejor invento con tantas cosas falsas, pues. Sí. Curioso, pues, pero bueno. Sí, muy interesante. ¿Cómo ves el futuro de Aquachi? Sé que, bueno, tu ídolo está trabajando contigo, otro ingeniero, que me parece maravilloso que ya tenga generación de relevo súper activa. ¿Cómo ves el futuro de tu proyecto? Mira, nosotros creamos ahorita un dispositivo que se llama Aquachi Home, con el cual podemos transformar un Aquachi a distancia. Okay, es un dispositivo que conectado con la llamada telefónica podemos transmitir la energía como para que cualquier jacuzzi, cualquier tanque de flotación, cualquier jacuzzi, cualquier bañera se transforme en un Aquachi. Qué maravilla. Entonces, con este producto estamos logrando ahorita una figura que es lo que llamamos Aquachi Healers, que es lograr que muchas personas incluyan en sus terapias también la transmisión de frecuencia. Tenemos como varios planes. Uno es que sea personas que lo usen durante su misma sesión, toda esta parte de rehabilitación de lesiones físicas, donde además estén recibiendo la energía. Tenemos también, pues me caí, se me fue. Tenemos también planes estamos hablando con unas personas de México donde vamos a montar ya unas cabinas donde vamos a transmitir mientras ellos estén en sesión. Y también tenemos planes donde el terapeuta ya como una sesión after, como una sesión después, también recomiende que se use el Aquachi dentro de las sesiones. Estamos atendiendo ahorita deportistas, estamos atendiendo una futbolista profesional vía telefónica todas las semanas y los resultados con ella de verdad que han sido increíbles. Ella dice que nunca había logrado el nivel de resistencia que tiene, que corre 120 minutos y que luego se cansa. De hecho, la pensamos atender porque ella estuvo en Aquachi por una lesión de rodilla y entonces estamos en esa búsqueda ahorita también con deportistas, también subir la frecuencia de su desempeño. Claro, que no la vi. Pero con este Aquachi Home estamos logrando como abrir varias puertas en México. La idea es que con este grupo vamos a montar 5 cabinas ahorita en México con el sistema Aquachi Home. Y estamos entre una cosa y otra, entre lo que es Aquachi y lo que es la parte de llamadas. Porque normalmente en el día atendemos con las sesiones y en la noche estamos haciendo todas estas sesiones de Aquachi frecuencia. Qué maravilla. La idea es montar, también replicar estos centros de Aquachi. Nosotros tenemos esta unidad diseñada en 30 metros cuadrados cada, solamente en 6x5, y la idea también es replicar estas unidades y llevar esta sanación a través del agua mucho más allá. Que vive, como hay tanques de flotamiento en muchos otros. Hay tanques en varios lados, pero afortunadamente todavía nadie ha metido la energía en el cuento. Somos, yo creo que todavía el único tanque recargado que existe. Qué maravilla. Y señor, bueno, vamos a meterle frecuencia al hielo, pues, ¿qué pasa? Bueno, podemos meterle, claro, podemos probar con el Aquachi Home a cargarlo y activarlo con la energía que tú quieras. Podemos probar a activar diferentes tanques con cada energía, pues, y ver entonces ¿qué tal les va? Claro, podemos hacer pruebas. Qué bien, nosotros hemos tenido, tenemos una palabra por cada uno, como que cada uno tiene un nombre, y luego al freezer
le ponemos palabras también distintas. Bueno, podemos ponerle un programa de acuerdo a las palabras ya que ustedes tienen, pues más o menos. Qué interesante. Hay programas para subir la seguridad personal, alegría de la vida, uno que nos conecta con el universo, Ya. hay uno que nos baja como la emotividad, o sea, para toda esa parte tenemos programas, además de la parte física. Podemos hacer ahí Aunque va a haber que prolongar la sesión a 4 minutos de entrada, porque según los creadores de esta máquina, Ya. y dicen que en 4 minutos es que el agua agarra la memoria energética. Ok. Ah, mira, aquí. Entonces va a haber que meterlos un minuto más. Está bien, pero a los avanzados, perdida hora, frecuencia, papá. 4 minutos y frecuencia. Y dicen que son 4 minutos lo mínimo. De hecho, esta máquina, una de las cosas que tiene es que me permite a mí compactar los programas. O sea, yo puedo como compactar, entonces yo cuando normalmente en una sesión de cuachillo podemos atender 15 cosas. Ok. 15 y 16 cosas. Los programas normalmente miden entre 8 y 16, pero yo los puedo compactar entre 6 y 8 minutos. Pues. Ok. Ah, mira, qué interesante. Pero bueno, podemos sí energizar el hielo. Bien. Estaría De más energía, más todo. más de activación todavía. Más sanación. Qué fino. Gracias, Luis Alberto, de verdad, por todo tu trabajo. Mira, ya llevamos más de 1 hora aquí conversando. Bien. Sin ver los teléfonos. Qué maravilla. Y bueno, espero que continúes viniendo aquí a tu casa cada vez que quieras, que sientas que lo necesitas, porque sé que todos los terapeutas, de alguna manera, las personas que prestamos un servicio a veces nos hace falta a nosotros mismos. Claro, hay que dedicarse tiempo por uno mismo también, y más que uno agarra carga de... Y ustedes también, estamos allá esperándoles para su próxima visita que tenemos pautada. Pronto. Tú me Sí, señor. Claro que sí. muy pronto. Muchísimas gracias. Dale, un placer haber estado aquí. Un gusto. Servicio. Un gusto también todo lo que de verdad estaba haciendo y todo ese trabajo de llevar esta luz a tanta gente aquí. Yo los veo ahí todos los días que salen en su adulta fría ahí. En el grupo. Sí, pero qué bueno de verdad tener un espacio y además con belleza de naturaleza que tienen aquí, que lo hace mágico. Pues yo creo que buscar a Dios en ti, que en él buscarlo en el cielo es más difícil. Sí, cuando lo tenemos en toda esta creación. Totalmente. En la naturaleza, cada hoja, cada árbol, cada animalito. Así es. Son. Pero bueno, siempre me parece maravilloso que muchas de las personas que vienen aquí por primera vez ya han ido a Coachí. Y muchas personas que vienen aquí y escuchan de Coachí van a Coachí. Así es, bueno, estamos en algo, estamos en el mismo líquido. La sintonía total. Y realmente somos ambos. Yo creo que una de las cosas que nos va a terminar de unir como humanidad es cuando nos demos cuenta que todos estamos hechos de la misma agua. Claro, total. Ahí sí nada lo sepa. Qué bien. Qué bonito mensaje. Me quedo con eso. Somos ambos. Gracias. Dale, Valcour, gracias por tu invitación.